Hola queridos amigos, qué gusto poder llegar a ustedes a través de esta plataforma. Vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Colosenses 3, 22, 25. Yo no estoy seguro si esto va a ser un poco contradictorio, un poco dudoso, un poco que cause malestar en la mente, en los corazones, por la sencilla razón de que hay mucha injusticia en este mundo. Pero vamos a leer el texto que dice así: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses 4:1 dice: amos, o sea, amos se refiere a los finqueros, a los empresarios, aquellos que tienen negocios transnacionales, empresas grandes. Dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, es difícil, es muy difícil, especialmente para un cristiano. Y como también para las personas que no están apegadas a la Biblia, personas que están simplemente apegados a la moral o alguna creencia, que no están muy, muy metidos en la creencia. Pero bueno, el título es Relaciones laborales. Relaciones laborales. Primera pregunta: ¿qué instrucciones son dadas a los esclavos? ¿Quiénes son los esclavos? ¿Qué principios hay aquí para las relaciones laborales en general? O sea, para todos los trabajadores, para todos nosotros que trabajamos para alguna compañía, alguna empresa, algún negocio pequeño, ¿ves? Para todos nosotros. En la actualidad se cita a veces lo que Pablo dice acerca de la esclavitud, lo que se dice de la esclavitud. Y la esclavitud siempre ha existido. Para regalar para relegar al pasado alguno de los consejos de la Biblia o para desacreditarla por completo. Pero esto significa ignorar o pasar por alto los contextos históricos de Israel del Antiguo Testamento y de la Iglesia del Nuevo Testamento. En los tiempos antiguos, ¿no? 2000 años antes de Jesús, o el año 1, año 0 antes de Jesús, había esclavitud. Muy fea la esclavitud. Vendían los esclavos. Y luego, después de la muerte de Jesucristo, también siguieron los esclavos. Aún 80 años atrás todavía habían esclavos, 100 años atrás todavía habían esclavos. En Latinoamérica, esclavos en Latinoamérica, esclavos en diferentes partes del mundo. Pero aunque la Biblia diga que los amos deben de respetar a sus trabajadores, no es así para nosotros los gentiles, y también para las personas que no son gentiles, que se creen pueblo de Dios, como el Israel, y también el Israel moderno, como también en estos tiempos modernos, aunque nosotros pensemos que no hay esclavitud, pero sí hay esclavitud en diferente manera. Hay esclavitud nacional, hay esclavitud internacional, hay esclavitud
en, en las naciones. Por ejemplo, la OTAN, organización, tratados, organización, tratados americanos. No recuerdo cómo es, pero la OTAN, estoy hablando de la OTAN. No puedo decir exactamente, pero son tratados, organización de tratados, ¿no? De naciones. Esa institución es una institución militar. Para el que lo sepa y el que no lo sepa, pues el que lo sepa ya sabe, y el que no sabe, pues busque más información, que esa institución está ahí para controlar las naciones, para que las naciones hagan lo que el jefe dice. Y si no hacen caso, y si no hacen caso lo que el jefe dice, entonces les cae plomazos, misilazos. Las Naciones Unidas y la OEA, Organización de Estados Americanos, sirve para controlar las naciones. La OEA es para Latinoamérica y las Naciones Unidas es mundialmente, para ellos se hagan cargo de la injusticia en el mundo, para cuidar a los indefensos y también a los defensos. Pero no es así. Ustedes saben que hay mucha injusticia dentro de la Organización de Naciones Unidas, la OEA, o la OEA y también la ONU. Entonces, muchos en el mundo pierden terrenos, muchas personas mm, de empresarios, muchas personas de las élites mundiales llegan en un país y miran que hay terreno que ellos pueden usar para sus intereses, pues van a ese país, van al presidente y nomás le dicen que quieren ese terreno. Ahora, sí hay tratados, ¿no? Hay comunicación, ¿no? ¿Ve? Lamentablemente el gobierno del país no actúa con justicia. En vez de decirle a las personas que se tienen que mover de sus terrenos y se les va a construir una casa o se les va a dar en otro lado, el gobierno de ese país viene y mata a las familias para luego entregarles el terreno a las élites mundiales. Bueno, podríamos hablar de esto por horas, porque es historial, es historia, todo lo que ha pasado. Por eso yo le dije que esto es contradictorio. Y tenemos que hablar de eso, porque relaciones laborales, tenemos que hablar de eso, tenemos que meter un poco la política, porque es una realidad, no es una mentira. Tanto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, como en nuestra era, hay esclavitud. No más que estamos bajo una esclavitud moderna. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Y, como todas sus criaturas inteligentes, incluso la naturaleza, los animales, dotados de libertad, las leyes mosaicas prohibían la esclavitud de por vida, según Deuteronomios 15:12. Dice así, Deuteronomio 15:12 dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, al séptimo le pedirás libre. Y estipulaban 6 años como plazo máximo de servicio para saldar deudas financieras. En Éxodo 21:2-6 dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiera dado mujer, ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre,
Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Levítico 25, 39, 43 dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor a tu Dios. La esclavitud descrita en la ley mosaica, por repugnante que resulte para el pensamiento moderno, no se asemejaba normalmente a las abominables prácticas esclavistas del mundo occidental. Ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, hubo mucha esclavitud y muchas personas que vinieron de África y pues fueron esclavos. Al igual los nativos americanos también fueron esclavos. Chinos fueron esclavos y algo otras razas más. Ve, o sea, este tipo de esclavitud que había en Israel en el pasado no es igual, no se compara con el moderno, abominable práctica esclavista del mundo occidental, o sea, europeo y Estados Unidos y Latinoamérica, que han sido una plaga y horrible crimen en contra de niños y padres de familia. En los tiempos del Nuevo Testamento, la Iglesia tenía que actuar dentro del marco del derecho romano, que permitía poseer esclavo. Pero a diferencia de las formas modernas de esclavitud, y la ley romana otorgaba a los esclavos considerables derechos y oportunidades, y el intento de anular la práctica podría haber amenazado el avance del Evangelio. Clinton Wallen, en Wagner Q, Cultura, Hermenéutica y Escritura, ¿cómo discernir lo que es universal? En Hermenéutica Bíblica, el enfoque adventista, de Frank Hazel. Página 185. De hecho, en el contexto de la Iglesia, y a diferencia de lo que ocurría en el Imperio Romano, la primera obligación del esclavo era con el Señor. Además, sus amos tenían instrucciones de tratarlos con justicia, sabiendo que también ustedes tienen un amo en el cielo. Colosenses 4:1. Sumado a eso, Pablo pidió a Filemón que ya no tratara a Onésimo como su esclavo, sino como su hermano. Y eso se encuentra en Filipenses 1:16. En realidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados esclavos o siervos de Dios. Por ejemplo, puede ver Salmos 34:22, Lucas 17:10, Primera de Pedro 2:16. No voy a darle lectura porque el tiempo corre. Aunque no nos agraden las circunstancias culturales en las que vieron la luz algunos textos bíblicos, debemos aceptar la autoridad del propio texto. Lo contrario significaría colocarnos a nosotros mismos y a nuestra cultura por encima de las escrituras, o nuestras normas, o moralmente, o entonces pondríamos nuestra creencia, nuestras acciones, nuestra forma de pensar encima de la Biblia. Es difícil, pero eso está sucediendo. Muchas de las personas, todos los empresarios en el mundo, la mayor parte, ponen sus intereses sobre la Biblia primero, e incluso usan la Biblia para mentir al pueblo, mentir a la nación, mentir al mundo. Incluso ponen la mano sobre la Biblia para ser juramentados que van a hacer justicia, pero todo es lo contrario, es simplemente una mentira. La mejor opción es examinar todo lo que la Biblia dice
con respecto a un tema antes de arribar a una conclusión sobre lo que la Biblia dice en particular. No es bueno entrar en discusión, no es bueno en dar opiniones o opinar o decir algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Es bueno, primeramente, tener conocimiento antes de hablar de esto. Conocimiento político, geopolítico o geopolítica, política, geopolítica, conocimiento social, conocimiento histórico, conocimiento bíblico. No tiene que ser un profesor, un universitario, no tiene que ser una persona graduada en alguna institución para, para esto. Si lo es, pues qué bueno, ¿no? Pero tiene que leer mucho para entender esto y explicar esto. Porque finalmente no tenemos opción. Estamos bajo el mundo y tenemos que seguir las leyes del mundo. Por eso hay mucha injusticia. Muchas personas en el mundo dicen que hay mucha injusticia en los gobiernos, hay mucha injusticia, hay mucha corrupción. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Paramos aquí porque este tema es muy grande. Vamos a pasar al siguiente tema que se titula Orando unos por otros. Orando unos por otros. Colosenses 4:2-4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, como se debe hablar, orando por unos por otros. ¿Qué principio encuentras en estos versículos acerca de la oración? ¿Qué principios? ¿Qué peticiones hace Pablo? Alguna de las palabras más importantes que podemos decir a alguien que está luchando con problemas de diversa índole. Puede ser problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con un amigo, problemas en la sociedad, con el vecino, etcétera, ya sean familiares o finanzas o salud o cualquier otro tipo. Sí, oro por ti. Pero no es suficiente orar por alguien. Tienes que hacer algo, tienes que hacer obra. Tal vez sentar un rato con esa persona y invitar a tomar un café o salir con esa persona. Si tiene los medios, va a ir a comer con esa persona o llevarle un regalito o algo, alguna cosita pequeña. Estar con esa persona, no solamente orar. Yo he escuchado muchos hermanos dentro de las iglesias, cuando un hermano tiene problema, le dice: hermano, ahí oramos por usted. El hermano dice que no tiene dinero para la renta y la congregación dice: ahí oramos por usted. O el pastor dice: ahí oramos por usted. O el hermano dice: estoy mal de salud, ahí oramos por usted. O el hermano dice: no tengo para los medicamentos, oramos por usted. Que se me arruinó el carro, no, pues ahí oramos por usted. No, que mi familia, mi hijo se perdió, no, pues ahí oramos por usted. Todo es oración. Oración se convierte en un vicio, en un círculo vicioso de yo voy a orar por usted. ¿Por qué usamos eso? Porque somos perezosos. Disculpen, se me iba a salir otra palabra. Porque somos mentirosos, somos perezosos. No tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad mental. No tenemos la capacidad en conciencia, no tenemos la capacidad sentimental de sentir algo, de estar en los zapatos de esas personas que están sufriendo. En vez de ofrecerle una ayudadita o algo, primero usamos la oración. Con la oración pensamos que solucionamos todo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, nunca dijo, cuando llegaba un ciego no decía: ahí oro por ti. Cuando llegaba alguien con problemas, extremidades, nunca decía: ahí oro por ti. No, Dios, cuando llegaba alguien con problema de los ojos, tomaba lodo y lo echaba en los ojos, después le decía: vete ahora a lavar los ojos con agua. Cristo
oraba, sanaba, pero no sanaba teóricamente, sino que también nos enseñó a que tenemos que tener fe, tener esperanza, confianza, pero también tenemos que hacer obra. La obra es muy importante. Este es el medio de conectividad en interactividad elegido por el cielo, la oración, pero también la obra. Formar parte del plan de Dios, concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se le pudiésemos así. O será la impactante descripciones de la oración que utiliza Pablo. Perseveren, perseveren. También usa la palabra velando y también usa una frase con acción de gracia, lo que indica que está escribiendo sobre una oración de fe. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Nos dice que oremos en todo tiempo. Efesios 6:18, sin cesar. Lo más asombroso es que aunque no sabemos pedir lo que conviene, porque es la verdad, a veces pedimos cosas que no debemos, pedimos cosas que no necesitamos y aún así le reclamamos a Dios o nos sentimos mal. Ahora, sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5:17, por favor léanlo porque el tiempo está avanzando. Lo más asombroso es que aunque no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y también, aunque no sabemos orar, porque muchos de nosotros oramos parados o con malas ganas de arrodillarnos, o no sabemos usar las palabras adecuadas para hablar con Dios, pero aún así recibimos la bendición de Dios, orando unos por otros. Queridos amigos, no se olviden de orar por sus hermanos en las congregaciones, pero también hay que hacer obra. La oración es muy importante. La oración es muy poderosa, pero hay que hacer obra cuando es necesario. Significativamente, Pablo también oraba para tener las palabras adecuadas antes de hablar, y que eso deberíamos de hacer un pastor, un misionero, cualquier persona, orar antes de hablar. A veces, cuando leemos sus cartas o sus discursos en el libro de los Hechos, imaginamos que el apóstol era siempre inteligente, elocuente, sabe hablar, sin dudar nunca acerca de qué debía de decir. Pero aquí pide oración para poder proclamar el mensaje claramente. Lo pueden leer en Colosenses 4:4. También utiliza una palabra griega muy importante en la última frase del versículo que podría traducirse como debo hablar, lo cual señala necesidad divina de la labor de proclamar el Evangelio. Pablo reconocía la importancia de presentar el mensaje a personas de los más altos niveles del gobierno romano, incluida la casa de César. Aunque los gobiernos son injustos con nosotros, con la población, con la nación, pero tenemos que orar por ellos. Mucha injusticia, corrupción, nos quitan nuestros terrenos, nuestras casas, a veces nos hacen que pagamos mucho impuesto, sube los productos, el precio de los productos, para que ellos se hagan más ricos a costa de nosotros, de nuestras bolsas. Pero tenemos que orar. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivar la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos. A veces, y yo siempre he dicho que si somos inconversos, si somos pecadores,
Aunque sea en la cama acostados, oremos. Y si habemos personas que tenemos un vicio, sea droga, alcohol o cualquier otra cosa, o hablamos o somos malos hablados, no importa dónde estemos, desde la cantina, desde el bar, no importa, ora. Dios sabe que estás luchando contra los demonios, estás luchando contra un vicio. Al igual que cualquier persona dentro de la iglesia que anda mal, también ore donde quiera. El título de este estudio es Orando unos por otros. Orando unos por otros. Orando por los que han perdido casa, los que han perdido terrenos, por los que han sido injustamente maltratados por los gobiernos. Cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano también hay que orar. No importa dónde esté, aunque esté trabajando, ahí donde está trabajando, cierre sus ojos unos segundos o con sus ojos abiertos, ore. Es lo mismo, yo hago lo mismo. Elévese el corazón. Así como no importa aunque su jefe lo acaba de maltratar o acaba de decirle algo incómodo, usted ore. Es difícil, pero tiene que hacerlo. Si Pablo lo hizo, si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacer. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No tenemos opción. Elévese el corazón continuamente en silencio, petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Este pequeño párrafo se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 367. Orando unos por otros. No se olviden de orar. Tocamos un poco sobre la política, sobre derechos laborales, porque pues el versículo estaba ahí y menciona, por eso tocamos un poco. Pero básicamente es la oración lo que se impulsa sobre todos los problemas. Cuando digo sobre todos los problemas me refiero, como ya lo dijimos, problemas financieros, familiares, de cualquier índole, problemas con su gobierno, persecución del gobierno, injusticia, corrupción, maltrato, la policía no deja que usted haga sus ventas, no deja que usted haga su dinerito para ayudar a su familia. Muy duro, cosas duras. Por eso dice, hay que orar unos por otros, orando por todos nuestros problemas. Cada quien tiene diferente problema y cada quien pasa por diferente problema. Oremos unos por otros. Oremos. Padre nuestro, gracias te doy porque me das la oportunidad de estar aquí, de llevar a cabo este corto estudio. Te pido por todas las personas que vienen aquí con todos sus problemas familiares, todos los problemas que tienen. Perdóname que no hago una lista, Padre, pero ya sabes todos los problemitas que yo tenemos. Desánimos, más desánimos, te pido que nos ayudes a superar. Cuida a mis amigos, cuida a mis hermanos, a todos, las iglesias, a tu iglesia en todo el mundo, a todas las personas en todo el mundo. En tus brazos de amor los dejo, en el nombre de Cristo. Amén.